Saludos mis amigos y bienvenidos a otro podcast más de Neuronas Felices. Te recuerdo siempre seguirme en mis plataformas digitales. En YouTube me puedes encontrar como Neuronas Felices TV, en TikTok y en Instagram utilizo el nombre de Neuronas Felices by Alex. También para los que les gusta el formato audio, subo mi contenido o el podcast a Spotify y allí me puedes encontrar como Neuronas Felices. Puedes también, o voy a poner el link de mi canal de WhatsApp, porque ahí también subo los links de los podcasts para que así te puedan llevar directamente a nuestro contenido. Así que sígueme, apoya este contenido y compártelo con otras amistades para que se beneficien de lo que aquí consideramos y de lo que hablamos. Dicho esto, titulé este podcast La indiferencia ante los problemas de la salud mental. ¿Por qué lo titulo de esto? Bueno, lo cierto es que eso es una realidad. Pero ¿de dónde sale este tema? Es que me encontraba dialogando en el trabajo con un amigo y en ese diálogo me dice: oye Alex, ¿tú has tenido la oportunidad de ver la película El Joker? Y yo le digo que no la había visto porque los cortes que en algún momento cuando la película salió se veían muy violentos y pues no acostumbro, ¿verdad?, a ver ese tipo de películas donde pues realmente hay una violencia. Y él me hace la siguiente observación, me dice: bueno, lo cierto sí que hay escenas bastante violentas en la película y que pues trataba de este personaje que había sido marginado por la sociedad. Básicamente que era eso, que se trataba de una persona con un problema de salud mental que estaba siendo marginado por el sistema, por las personas y que tenía una situación de un problema de salud mental y por más que buscaba ayuda no la encontró. Este personaje del Joker lo hace Joaquin Phoenix, que para mí es un tremendo actor. Las películas de Joaquin Phoenix son galardonadas por los Óscares. Y él se sume en este papel y yo le digo: oye, yo no la he visto, pero podría darme una sinopsis, ¿verdad?, de lo que tuviste en la película. Y él comienza diciendo que este personaje que hace Joaquin Phoenix, ¿verdad?, como el Joker, sí llega a un punto donde, por decirlo así, se va al lado criminal y llega a un punto de hacer ciertas cosas ilegales en esta ciudad gótica, ¿verdad?, que trata la película. Pero la realidad es que en el mundo no estamos lejos de lo que es una ciudad gótica. En el mundo hay miles y miles de ciudades góticas, es decir, con problemas en la sociedad, es decir, con personas que marginan a aquellos que tienen diversas situaciones como problemas de salud mental, la pobreza, males sociales, ¿verdad?, que existen en todos estos lugares. Y en la narración que él me hace, me comenta que este personaje pues tenía un problema de salud mental o un diagnóstico donde en momentos se reía de la nada, se empezaba a reír, lo que hacía verse como un comportamiento inadecuado. Me comienza a narrar que el personaje sí tenía su trabajo y era un payaso que pues daba promociones, que pues lo asignaban a ir a fiestas de niños o a entretener niños, ese tipo de cosas. Pero estaba muy marginado por ese diagnóstico que tenía, ¿verdad?, esa risa aparentemente involuntaria. Me cuenta él que ese personaje vivía con su mamá, tuvo muchos problemas en el trabajo porque sus propios compañeros lo veían como un tipo raro y se fue acumulando toda esa problemática. Y me empieza a narrar que a través de la película él llega a enterarse que este personaje, que es el papá de Batman, Bruce Wayne, aparentemente la mamá le deja saber a él que Bruce Wayne es su papá y que los abandonó. Y entonces pero pues no le echaba como que la culpa y que había sido una circunstancia donde pues tenía que dejarlo abandonado. Y en la búsqueda él se da cuenta también que Bruce Wayne le dice: mira, no soy tu papá, ¿verdad?, según me narra mi compañero. Estoy tratando de recopilar los datos que él me dio. Y él cae en esta frustración de que su papá nunca estuvo con él, más se entera
que aparentemente ciertamente no es Bruce Wayne, no es su papá. Su mamá le mintió porque tampoco, al parecer, fue hijo biológico, más bien fue adoptado. Véngase también las frustraciones que le llegaron a la vida por no tener, por decirlo así, una crianza saludable, o podríamos decir una crianza donde tuviera una guía de cómo hacer ciertas cosas. Más, me cuenta él que los problemas que había en Ciudad Gótica era la criminalidad, la alta criminalidad. Yo le pregunto que si en la película, con esos problemas de salud mental que estaba mostrando ese personaje, si alguien le hizo ayuda. Y me dice que sí, que existía un psicólogo o una terapeuta que lo atendía, lo escuchaba, pero ante los pocos recursos que tenía el gobierno para poder seguir brindando esas ayudas, cierran ese centro donde esa terapeuta iba. Lo que hace es que se complica más porque entonces ya no puede conseguir los medicamentos que trataban, ¿verdad?, de estabilizarlo ante su diagnóstico. En adición, era tan molestado por la sociedad, burlado, agredido físicamente, y eso poco a poco se fue acumulando en ese personaje. Y él me cuenta que ciertamente la ciudad, ¿verdad?, las personas que viven en esta ciudad ficticia, que es Ciudad Gótica, pues se mostraban muy indiferentes a esos problemas de la sociedad y a esos problemas de salud mental. Lo marginaron, lo echaban hacia un lado, y eso fue acumulando un coraje en este personaje que hace Joaquín Phoenix. Y lo que básicamente muestra la película es eso, ¿verdad? Que una persona con problemas de salud mental, que nadie lo quería ayudar o que no le prestaban la debida atención. En ocasiones me cuenta él que habían sucesos donde sí él tenía razón y trataba de como controlarse. Y nadie, nuevamente, no tenía credibilidad, y eso fue un acúmulo de cosas hasta que esta persona o este personaje estalla a un nivel que se convierte en un psicópata, porque no estaba tratándose, ¿verdad? Y comienza pues a asesinar personas. Básicamente, ¿verdad? Esto es lo que me cuenta mi compañero. ¿Y qué me hace pensar eso? Bueno, que no hay mucha diferencia hoy día en cómo la sociedad también muestra hasta cierto grado una indiferencia ante los problemas de una persona con salud mental. Y es que muchas veces no sabemos cómo lidiar o tratar, ¿verdad? Si somos, un ejemplo, cuidadores de alguien que tiene un problema de salud mental, en ocasiones, si no conocemos cómo se trata esos diagnósticos, cómo el cuidador debe ayudar a esta persona cuando muestra cierta sintomatología ante el diagnóstico que tenga, sea cual sea el diagnóstico, pues se hace más complicado porque no encuentra la manera en cómo ayudarlo. Véngase que también hay muchas personas en la sociedad que no conocen tampoco cómo tratar a una persona que demuestra ciertos diagnósticos de salud mental. Claro, neurológicamente, psicológicamente y psiquiátricamente hay un montón de explicación para el comportamiento humano y lo que tiene que ver con las condiciones que tienen que ver con salud mental. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí soy trabajador social y puedo identificar ciertos indicadores cuando una persona tiene sintomatología de algún diagnóstico o algún posible diagnóstico, ¿verdad? Y uno hace un cernimiento según, ¿verdad?, basado en algunas preguntas que uno le hace al participante o al cliente. Pero sí podemos decir que se muestra mucha indiferencia y poca empatía, y tiene que ver mucho con el desconocimiento. ¿Y qué están haciendo las agencias de gobierno? Bueno, ciertamente sí hay servicios psicológicos, servicios psiquiátricos, tanto en el gobierno como privado. ¿Qué debe hacer aquella persona que tenga algún diagnóstico de salud mental? Vaya. Se ha pensado por años que cuando alguien va a un psicólogo o un psiquiatra es porque está loco. No, todo lo contrario. Es probablemente porque tiene un desconocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo la neurología, los componentes que tiene el cerebro, ¿verdad? Cada función que tiene el cerebro la desconoce porque no es médico. Pero ya eso está bien adelantado, está bien estudiado. Por eso es que la parte psiquiátrica combinada con lo médico es importante. Por eso es que también se nos habla mucho de cómo el efecto
de la alimentación puede hacer que un comportamiento sea variable, ¿verdad? Y que pueda llegar una persona a tener o a poder tener un diagnóstico de salud mental debido a eso. Pero básicamente, muchos de los problemas mentales que suceden, la gente los desconoce y no sabe tratarlos. Pero nuevamente digo, es por el desconocimiento. Claro, tampoco uno anda por ahí buscando información completa. Oye, déjame ver cómo esta persona que tiene este diagnóstico, cómo es que le tengo que hablar, cómo es que tengo que tratarlo. Sino uno vive y acorde a la circunstancia que está, actúa. Y eso, pues muchas veces creo que raya hasta cierto grado en la indiferencia de no preocuparnos mucho por las personas que están siendo marginadas porque tienen un problema de salud mental. Véngase otras problemáticas sociales, otras problemáticas que probablemente vienen desde la crianza, pero tenemos que prestar atención. ¿Cómo lo podemos hacer? Mostrando empatía, tratando de entender y ponerle los zapatos de esa persona que tiene un diagnóstico de salud mental. Creo que tenemos que hacer el ejercicio como sociedad de identificar los lugares donde hay psicólogos, psiquiatras, vuelvo y digo, ya sea pagado por el gobierno o pagado por alguien privado. Pero entiendo que buscar a veces un terapeuta psicológico para atender ciertas situaciones que presenta una persona son necesarias. Eso está bien, eso no está mal, eso no es de loco. Todo lo contrario, es un ejercicio donde vas a aprender a conocer tu cerebro, porque si conoces tu cerebro ¿verdad? De adentro hacia afuera, es mucho más fácil poder lidiar con las circunstancias de vida. El alto costo de las cosas puede hacer que una persona llegue, ¿verdad? a cambiar su mentalidad, pueda caer en un estrés crónico y en otras circunstancias, la ansiedad, por muchas circunstancias, y a veces vemos o minimizamos ese tipo de indicadores, pero no lo debemos minimizar cuando vemos una persona que tiene estos rasgos o uno mismo, ¿verdad? Que puede estar no sintiéndose bien. Es bueno que vaya un médico, que vaya un psicólogo, un psiquiatra y un médico también, que pueda hacerle unos análisis de sangre, que pueda recomendarle, ¿verdad? Alguna dieta, porque bueno, vuelvo y repito, los alimentos o lo que consumimos tiene que ver mucho, ¿verdad? Con esa conexión en el cerebro y nuestro comportamiento. Así que lo cierto es que todavía existe mucha ignorancia, mucho desconocimiento de lo que son los padecimientos de la salud mental, y cada uno tiene que tener la responsabilidad de educarse, de orientarse, y no tiene que ver con ser profesional en esto, más bien es un asunto de tener empatía, como mencioné al principio, y también de poder ayudar a estas personas que quizás pudieran representar un peligro a la sociedad, pero ciertamente es que no están siendo comprendidos. Así que en el podcast de hoy, básicamente esto va dirigido con esa historia que conté de esa película, quizás buscando, ¿verdad? La sinopsis de esa película, pues uno puede entender un poco más por qué ese personaje se llegó a detonar de la manera en que detonó, como puede pasarle a cualquier otra persona en la vida real. Así que, dicho esto, tomemos muy en serio lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, busquemos las ayudas necesarias, tratemos de profundizar un poco en los diagnósticos. Cuando una persona te dice que yo tengo X diagnóstico, pues buscar información de la sintomatología, como un cuidador o como un compañero puede ayudar a esta persona a entenderlo un poco más y cómo comportarse con él, ¿verdad? Cuando cae en crisis o cuando está demostrando que está fuera de sí porque no puede controlar su comportamiento ante el diagnóstico de salud mental que tiene. Seamos más empáticos, seamos más responsables en cuanto a buscar información sobre estas personas. Le doy las gracias, tomé estos minutitos para hablar un poquito sobre esto. No seamos indiferentes ante los problemas de la sociedad. Tratemos siempre de buscar la manera de tener empatía y de buscarle ayuda a estas personas. Y si somos nosotros mismos los que estamos pasando por esa situación, mi recomendación es que busques ayuda para que así puedas también beneficiarte de un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra. Soy Alex Yamir y estos son Neuronas Felices. No te olvides de seguirme en todas mis plataformas digitales, TikTok,
Instagram, YouTube como Neuronas Felices TV y también en formato audio que puedes conseguirme en Spotify y en mi canal de WhatsApp también. Por ahí mando los links para que puedas beneficiarte de este contenido. Gracias por apoyar a Neuronas Felices. Nos vemos por la próxima y no olvides de seguir este programa. Soy Alex Yamil y estos son Neuronas Felices.